del Pueblo, porque hace poco Human Rights Watch publicó hoy un comunicado pues que nos genera preocupación porque habla de la Defensoría y de un recorte presupuestal dentro de esta propuesta que lanzó justamente el gobierno o radicó el gobierno ante el Congreso del Presupuesto General de la Nación. Habla Human Rights Watch de un recorte del 3% para la Defensoría del Pueblo, por supuesto. Tiene muchísimo impacto. Uno, por la situación interna que estamos viviendo, un recrudecimiento de la violencia. Y dos, y no menos importante, por lo que está pasando a nivel internacional, que estamos viendo un recorte muy importante de ayuda internacional. Y hay que decirlo, no solamente por parte de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, que ha mantenido o bajado estas contribuciones que hace a los países en vía de desarrollo. Vamos a hablar con Juanita Gobertus. Ella es la directora de la División Américas de Human Rights Watch. Gracias, señora Gobertus, por estar con nosotros. Bienvenida. Jennifer, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Y primero hablemos del recorte que está usted comentando de la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de 3%. Esto en plata blanca. ¿De cuánto estamos hablando para la Defensoría del Pueblo? Bueno, es un 3% respecto del 2025, pero es un 9.7% respecto de lo que había solicitado la Defensoría. Primero, corrigiendo básico por inflación, pero segundo, de cara justamente, como señalabas, a los retos adicionales en materia de seguridad y de crisis humanitaria sumados al contexto electoral. Entonces, estamos hablando de un déficit de 32.3 millones de dólares, con un agravante, y es que además hay un recorte del 30% en los recursos de inversión. Insisto, de ahí la gravedad de la alerta de este proyecto de presupuesto, frente al cual, por supuesto, el Congreso todavía podría lograr acuerdos si es que hay la flexibilidad por parte del gobierno para reconocer que esta reducción pondría en grave riesgo la posibilidad del Estado colombiano de proteger a estas comunidades. ¿Qué implicaría este recorte si se llega a capitalizar, directora Gobertus? ¿Qué implica que la Defensoría del Pueblo tenga un 3%, son más de 30 billones de pesos menos para trabajar en Colombia? Bueno, lo primero es la función de la Defensoría. La Defensoría tiene un rol de alerta temprana, gracias a su gran red de trabajo a lo largo y ancho del país. Todos quienes hemos recorrido la Colombia rural sabemos que típicamente en los distintos lugares más alejados, donde difícilmente hay funcionarios del gobierno nacional o de gobiernos locales, hay siempre personas de la Defensoría supremamente bien conectadas, que entienden lo que está sucediendo y que les permite hacer un monitoreo de la situación. Por eso hoy, por ejemplo, el principal dato, el más creíble que tenemos del número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados desde 2016 es un dato de la Defensoría, que son al menos 1.500 personas asesinadas desde 2016, personas que cumplían un rol de defensa de los derechos humanos o un liderazgo social, pero además levantan las llamadas alertas tempranas del sistema de alertas tempranas, que es un ejemplo a nivel regional y global de un mecanismo a través del cual de manera civil se puede alertar sobre la posible comisión de distintos atentados que puedan generar violaciones a los derechos humanos. Colombia tiene una larga experiencia, por ejemplo, cuando se hace bien, de que esas alertas tempranas nutran la planeación de policía y militar para poder generar un despliegue que permita la protección de la población. Pueden nutrir el ciclo de inteligencia si se hace bien y cuando se ha hecho bien en distintos momentos del país. Y luego además tienen un rol fundamental humanitario, como señalabas, hoy nos enfrentamos a un contexto de grave reducción de los recursos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos despidió a casi la mitad de su personal y cerró 3 oficinas regionales en lugares afectados por el conflicto armado. Entonces, organizaciones que prestaban un rol similar de atención humanitaria, de llegar y prestar carpas, generar atención básica en términos alimentarios, sacar a personas que están en riesgo de violación adicional de derechos humanos porque están perseguidos, etcétera, que lo podían cumplir. Algunas de las otras organizaciones internacionales, bueno, la Defensoría se queda como casi una de las únicas organizaciones que cumple esa tarea a nivel local, y que, insisto, con esta reducción de recursos se vería gravemente afectada también esa función humanitaria. Directora Gobertus, usted nos ha dicho pues en qué se traduce esta disminución en el presupuesto para la Defensoría del Pueblo, pero si eso lo sumamos, por ejemplo, la ONU que tuvo que sacar tantas personas de su misión en Colombia, y todas estas organizaciones de derechos humanos que usted nos estaba comentando, si estas organizaciones se van atrás, si se quita esta protección a los derechos humanos, ¿esto en qué se va a traducir? Uno, para la población civil, y dos, en las instituciones
¿en dónde va a recaer ese peso? Porque es decir, si se está quitando quienes jalan para ese lado de defender los derechos humanos, ese peso, ¿dónde se va a ir o quiénes se van a perder ahí? Pues lo primero y quienes más sufren son las comunidades especialmente afectadas por el incremento de la violencia. Esas comunidades que recordemos venimos en un crecimiento significativo de la crisis humanitaria, el desplazamiento forzado de más de 70,000 personas en este primer semestre de 2025 ya superan un 30% todo el desplazamiento de 2024, hay un incremento del 44% en los confinamientos, del 3% en los homicidios, del 53% en los secuestros en este primer semestre del año. Entonces, todas esas personas que están enfrentándose a esa gravísima crisis por parte de la violencia ejercida por grupos de crimen organizado y partes en el conflicto y la desprotección del Estado colombiano para evitar que esos grupos atenten contra las comunidades, típicamente a lo que se enfrenta es a desplazarse, confinar, y quienes llegan a prestar algún tipo de asistencia humanitaria son justamente en ese vacío que se ha generado por vía de la salida de varias de estas organizaciones internacionales, es la Defensoría. Si la Defensoría no llega porque no tiene suficiente capacidad de despliegue territorial con los recortes de los recursos, porque empieza a fallar el sistema de alertas tempranas, porque no puede monitorear nueva violencia asociada a este contexto electoral al que nos enfrentamos para comienzos del próximo semestre, pues esas personas se quedan sin una atención básica humanitaria y típicamente quienes quedan solos respondiendo son las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones tratando de ver cómo responden con unos presupuestos que ya sabemos son también reducidos y en muchos escenarios en contextos en los cuales la población en ese cruce de fuegos desconfía muchas veces de las autoridades locales y nacionales y ha visto en la Defensoría a un aliado básico para la protección de sus derechos. Directora Gobertus, ¿y cómo entendemos esto en el plano preelectoral? Porque estamos hablando de una violencia que se está recrudeciendo en el país, de un aislamiento de la comunidad internacional porque no está viendo el financiamiento que solía haber, y ahora estamos hablando de una etapa preelectoral pues que se ha adelantado en el país. Si a la Defensoría del Pueblo le quitan este 3% que está en el presupuesto general de la Nación, ¿qué puede pasar? Insisto en este punto de los datos porque es muy importante. Es un 3% con respecto a 2025, pero es un 9.7% menos de lo que había solicitado la Defensoría. Y la razón de solicitar un incremento de los recursos tenía que ver, por un lado, con la corrección de la inflación, pero en el otro, justamente lo dijo la defensora Iris Marín ante la Cámara de Representantes, porque la Defensoría estaba planteando aumentar su capacidad justamente para monitorear las amenazas a los derechos relacionadas con las elecciones de 2026. Típicamente Colombia, tristemente, ha tenido un escenario de incremento de la violencia en contextos electorales. Esto venía bajando luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, cuando Colombia tuvo después de eso las elecciones más pacíficas de su historia, pero tristemente en la incapacidad del Estado colombiano de controlar esos territorios y prestar seguridad, justicia y bienes y servicios públicos básicos, viene creciendo otra vez la violencia electoral. Las últimas elecciones locales de 2023, la misión de observación electoral documentó 176 actos de violencia contra candidatos, incluyendo 6 asesinatos, y pues esta jornada electoral que inicia el próximo semestre con las elecciones tanto de Congreso como presidenciales, pues tristemente ha sido ya enlutada por el homicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sin esa capacidad de monitoreo adicional en un contexto que ya sabemos que es de violencia creciente, que ya sabemos que en el pasado crece la violencia en un contexto electoral, pues francamente es un caldo de cultivo perfecto, desastroso, para que no haya la protección de las comunidades. Directora, ustedes lanzan hoy esta alerta pública, pero ya tuvo la oportunidad usted de hablar con el gobierno, es decir, presidente Gustavo Petro o Ministerio de Hacienda, para revisar pues estas preocupaciones que ustedes tienen frente a este presupuesto de la Defensoría. No, aún no hemos hecho este pronunciamiento y por supuesto estamos a total disposición, como siempre, para buscar que las recomendaciones que hemos elevado al Gobierno Nacional se traduzcan en cambios al proyecto de presupuesto general de la Nación. Solo no me quedó claro, directora, si ese 3% es teniendo en cuenta la inflación o no. No, justamente es un 3% con respecto a 2025, sin tener en cuenta inflación. Bueno, digamos, nominal. Por eso digo. En términos reales sería una reducción, porque si uno toma en cuenta lo que el Banco de la República tiene, pensará que será la inflación de este año, la reducción real sería entre 7 y 8%.
8%. Correcto. E insisto, por eso me parece que el dato del que realmente tenemos que cogernos es que la Defensoría, ya haciendo corrección por inflación, ya evaluando los retos que tenía, había hecho una propuesta que tampoco es que fuera significativa más alta. Y eso es lo que significa, al no otorgarles a la Defensoría esos incrementos que está pidiendo, eso significa una reducción del 9.7% frente a lo que la Defensoría le pidió al gobierno como lo mínimo esencial que necesita para cumplir sus funciones. Pues directora Juanita Gobertus, gracias por estar con nosotros, dedicarnos estos minutos y pues muy preocupante la situación que usted nos está comentando hoy de esta reducción del 3% comparado con el 2025, pero que realmente sería mucho más para la Defensoría del Pueblo con lo importante que es esta institución que, si no tengo mala memoria, en 1991 se formó para la defensa de los derechos humanos en el país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Oigan, y muy preocupante esto, sobre todo por lo que está pasando, y lo comentaba yo este fin de semana en alguna reunión que tuve con comunidad internacional. Sí. Porque estábamos hablando, Lucas, usted no me deja mentir, el jueves pasado el presidente Donald Trump le pidió al Congreso que realmente quite los 4.900 millones de dólares que hay para ayuda internacional. La mayor parte de este monto está para la USAID o la USAID, que es la agencia de cooperación de los Estados Unidos. Está en suspensión, ahora claro, dice, no, quítenlo. O sea, en la práctica, lo que USAID daba e históricamente ha dado, que eran miles de millones de dólares a lo largo de los años, pues ya no existe. Ya o sea, USAID fue desmantelada por el gobierno Trump. Había una suspensión de esos fondos porque dijo el gobierno de Donald Trump, vamos a evaluar los proyectos, algunos que ellos decían son irrisorios, ¿qué es esto? Porque se está invirtiendo la plata del estadounidense en proyectos como tan... perdón la palabra, tan pendejos, decían por allá. Sí. Luego dice, realmente quiero que se corte, no que se suspenda, sino que se quite esa ayuda humanitaria. Y eso pues uno lo entiende como de manera muy lejana, Sebastián, pero realmente nos afecta. Aquí ya nos decía Juanita Gobertus, ya hubo cierre de algunas oficinas de la ONU y cuando se deja de trabajar en esos territorios se le quita la fuerza a la sociedad civil. Y yo que he tenido la oportunidad de estar en otros países como Honduras y Guatemala, la sociedad civil colombiana es fuerte y resiliente gracias a esos apoyos y gracias por supuesto a la entereza del colombiano, pero si se le quita esa fuerza, yo no sé si vamos a resistir todo lo que resistimos nosotros históricamente. No, y no es muy fácil copar esos vacíos que una institución que lleva décadas trabajando en cierto territorio, haciendo cierta tarea, que alguien de la noche a mañana lo cope. Lo que pasa es que estamos, yo creo que Jennifer, en un contexto en el que el gobierno está trasladando recursos de unos sitios a otros donde legítimamente, porque ganaron las elecciones, considera que no se le debe dar recursos a esos sectores. Defensoría del Pueblo es uno y el deporte es otro. Por ejemplo, esta mañana se reportaba que hay una protesta de directivos, de deportistas, porque el Ministerio del Deporte en términos presupuestales lo calcinaron. No estamos en un contexto de ajuste presupuestal, todo lo contrario, este presupuesto es el más grande de la historia de Colombia, como fue el del año pasado el más grande de la historia, como el de hace 2 años. Cuando empecemos a recortar, uno dice, bueno, tocará quitarla a Defensoría, pero el gobierno estima que acá y en deporte hay que trasladárselo a otro lado, es como una decisión del gobierno. Jennifer, por un lado lo de la Defensoría es muy grave porque no podemos descuidar, por ejemplo, también el trabajo humanitario que hace a la hora de la liberación de muchos secuestrados, y la Defensoría tiene que tener funcionarios alrededor del país, mandar comisiones a esos lugares donde hay zonas de violencia, hace como toda esa revisión cuando hay temas de violación de derechos humanos. Entonces es muy grave si no cuenta con los dientes y las herramientas y el presupuesto para este despliegue. Eso por un lado. Por el otro, atendiendo a lo que usted dice de los recortes importantes de la cooperación internacional, yo he sido una testigo de eso en la frontera, en Cúcuta, norte de Santander, con toda esta crisis humanitaria que hemos tenido en esa ciudad, en esa zona de frontera, pues uno sí ve la ayuda que le brindan a los migrantes, a los mismos ciudadanos, y es muy importante. Incluso también otro tema que no se dice mucho, pero es importante, las becas que dan. Este año yo no vi, por ejemplo, y me corregirán si la estoy embarrando, pero yo estuve pendiente, por ejemplo, de que se abriera Fulbright, uno de los programas, no todos, porque entiendo que hay unos que siguen, y no lo abrieron. Entonces yo creo que sí hay muchos temas en los que ha afectado pues estos recortes, y esperamos que no siga sucediendo porque sí los necesitamos. Sí, mire, la Defensoría del Pueblo, una de las, no solamente las alertas tempranas, entre las muchas cosas importantes que hace la Defensoría del Pueblo es pues hacer como todo, llevar toda esta
digamos, todo este sistema de prevención del que nos estaba hablando la directora Gobertus. Colombia es un país donde cada día y medio matan un líder social. Si miramos todas las cifras que tiene Indepaz, que Indepaz siempre ha estado mirando cómo va todo el asunto de la seguridad de los líderes sociales, hasta el día de hoy han asesinado a 107 líderes sociales en Colombia. La persona que asesinaron más recientemente es el señor Javier Hernando Borges, que fue asesinado en Bello, Antioquia, y van 54 masacres en lo que va transcurrido de 2025, la más reciente también en Antioquia, con 3 personas asesinadas en San Pedro de Urabá. Entonces, cuando hablamos de la Defensoría del Pueblo, estamos hablando de una de las oficinas de protección de derechos humanos una de las instituciones de derechos humanos más importantes del país, y que precisamente una de las grandes promesas que había hecho pues la presidencia, el presidente Petro, era proteger a las comunidades más vulnerables. Se baja este presupuesto y ahí en esas comunidades más vulnerables es donde se va a sentir. Sí, vamos a estar atentos a esta situación muy preocupante, pero mira, a propósito de estos recortes de los que estamos hablando, no solamente a nivel interno, a nivel nacional, sino lo que estamos comentando a nivel internacional,